Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy damos inicio a nuestra última clase de nutrición. Vamos a tocar el tema de las guías alimentarias en el Ecuador. Ya vamos a ver un poco de qué se trata, pero es un tema que nos compete muchísimo porque de ahí se deriva toda la información que nosotros vamos a traspasar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, ¿sí? Y como último tema, pues vamos a tratar la alimentación ya intrahospitalaria como tal. Así que vamos a arrancar. Me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes puedan visualizarlo. Listo. Las guías alimentarias, ¿de qué se tratan? Pues es un instrumento sobre todo de educación. Es decir, lo más importante es que todos estos instrumentos nos van a servir para poder pasarles todos los conocimientos sobre nutrición y sobre todo la composición de cada uno de los alimentos para que sea fácil entender para la gran cantidad de poblaciones a las que podemos llegar. Recuerden que no solamente estamos hablando del país, sino que las guías alimentarias nos pueden servir dentro del área nutricional infantil, dentro del área nutricional en adolescentes, a grupos específicos como mamás embarazadas, madres dando de lactar, personas de tercera edad. Entonces, obviamente que esto va a ser un poco enfocado en general, pero también a grupos poblacionales muy específicos. ¿Y cuál va a ser el objetivo de darle esta guía nutricional? Es que el cliente, el paciente, sepa de una manera mucho más fácil saber escoger los alimentos y de acuerdo a eso tener una dieta a último plazo más saludable, ¿sí? Pues la idea de la guía alimentaria o las guías de este tipo es porque están visualizadas o están diseñadas con el afán de que llegue de una manera muy sencilla y comprensible a la gran mayoría de la población. Hay algunas personas que tenemos mayor cantidad de conocimiento del área nutricional, otras que no tanto, y precisamente para ese grupo poblacional es que vamos a tratar de llegar con este tipo de información que sea mucho más fácil, más sencilla y sobre todo mucho más gráfica. Entonces, no va a estar enfocada solamente en el asunto, por ejemplo, de la pirámide, que ya la habíamos visto, sino que aquí van a estar también otras actividades u otros recursos adicionales que nos permitan que esta alimentación sea saludable y que la gente pueda optar por tener dietas sanas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una guía alimentaria basada en alimentos? La gran cantidad de información que va a estar ahí tiene como propósito en realidad prevenir. ¿Ya? Este sí es un mecanismo en el cual nosotros vamos a intervenir antes de. Esta no nos sirve con el afán de que sea curativo. Obviamente que sí puede ayudarnos, pero esta va a ser en realidad más preventiva que curativa. Entonces, con este asunto, pues lo que pretendemos en realidad es brindarle a la población toda esta información para evitar estas enfermedades crónicas. ¿Cómo cuáles? El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, sí, y otras adicionales que son las que habíamos dicho que no solamente son por excesos, sino también por déficits. En este caso, la desnutrición o la famosa anemia, ¿ya? Y también otra de las cosas importantes es que nosotros dentro del área, por ejemplo, más rural, una de las cosas a las que también se tiene que llegar y con muchísimo énfasis es el manejo adecuado de los alimentos, es decir, que se evite la contaminación de los alimentos, tanto por elementos nocivos perjudiciales desde la parte química como desde la parte bacteriológica, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, evitamos contaminación de alimentos por agroquímicos, pero también vamos a evitar más bien dicho, la contaminación a través de virus o bacterias, sobre todo bacterias y parásitos que son lo que suele uno tener con mayor facilidad dentro del manejo de la tierra, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características? Que ya lo dijimos también. Eh, Suelen estar dadas con el afán de que sean muy visuales y que también se miren desde la parte cualitativa, ¿sí? De los alimentos, tanto en raciones como en tamaños. Entonces, aquí sí nosotros podemos darnos cuenta cómo es una taza y cuánto se expresaría una taza dentro del
del plato en el que vamos a colocar. Entonces, eso nos va a servir mucho para que todas estas ideas que sobrepasen la imagen puedan plasmarse en los platos de cada uno de los pacientes, ¿ya? Desde el otro lado, pues están orientadas, como ya habíamos dicho, mucho a la parte de los individuos. Es decir, que nosotros tratemos de llegar de esta forma muy visual, muy gráfica, de una manera a modo de sugerencias más bien, no es una obligación, sino que más bien nosotros le enseñamos con el afán de que tarde o temprano este paciente de una manera muy cordial, se adapte a estos cambios o a estas necesidades o a estas sugerencias que nosotros le damos con el afán de que no tenga problemas a futuro. Entonces, ese va a ser uno de los puntos primordiales de la guía, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros tenemos esta linda cucharita que es una hermosa representación de la cultura del Ecuador, porque la cuchara de palo es la base de la cocina. Sí, muchas de nuestras abuelitas o incluso nosotros mismos, todavía dentro de nuestra cultura es mantener las cucharas de palo en la cocina. Entonces, esta cuchara de palo, primero, aquí vamos a ir haciendo un poco este análisis. Acuérdense que nosotros tenemos mucho de la información nutricional basada en nuestra ancestralidad, es decir, en este esquema de heredar ciertas cosas que vinieron de generación en generación y que las vamos adaptando a las nuevas necesidades que nosotros vamos teniendo a lo largo del avance de las poblaciones, ¿ya? Entonces, aquí una de las cosas importantes también es que vamos a tener nuestra bandera como parte de la producción de nuestros propios alimentos aquí en el Ecuador, y también recordar que tenemos alimentos que son definitivamente muy, muy buenos con el afán, alimentos muy buenos que en realidad nosotros tenemos que ir retomándolos porque hemos dejado un poco de lado permitiendo la globalización. Obviamente que tenemos acceso a muchos otros alimentos, pero gracias, mi corazón. Permítanme un segundito. No, aquí mismo yo le voy a dejar. Gracias. Perdón la interrupción. Listo. Entonces, como les decía, nuestra obligatoriedad en realidad es ir también, aparte de enseñarle a la gente el mantenerse saludable, pues aquí la cosa más importante va a ser recordar esa ancestralidad y recuperar esos alimentos que nosotros los habíamos visto como un poco dejado de lado dentro de la dieta habitual, como les mencionaba, por el asunto de la globalización. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué alimentos son los que tenemos que ir retomando y que son de mucho valor ancestral? La quinoa, el amaranto, los mellocos, los diferentes tipos de papas, tenemos a las ocas, diferentes tipos de zanahorias, ¿sí? Hay otros cereales adicionales como la mashua, perdón, se me fue el nombre, pero ya ahorita me acuerdo y les digo, pero la mashua es un tipo de papa que se utilizaba mucho en la ancestralidad y que está sobre todo presente en la sierra y en la sierra tropical. Entonces ahí ustedes pueden ir haciendo también un poco de recordatorio. Y de las frutas, sobre todo la pitahaya. La pitahaya nosotros la tenemos como una fruta que definitivamente era muy poco usada, y hasta que empezó a comercializarse de manera internacional es que otra vez le hemos dado el movimiento que amerita. Pero son frutas, verduras, vegetales, cereales, que los hemos ido un poco relegando por otras cosas de más fácil preparación, entre comillas, o también porque nos dábamos, o sea, se daba como a entender de que esos alimentos eran solamente de la gente indígena, entonces que los blancos, entre comillas, no debíamos comer eso. Obviamente que aparte de generar mucho disconfort e incluso siendo un símbolo de racismo, pues va más allá de eso, es decir, no va por ahí, sino porque nosotros debemos valorar mucho lo que se cultiva en nuestra tierra y también aprender a usarla, ¿sí? A reconocerla como propia, como nuestra.
De ahí la otra cosa son las actividades extras que se realizan para el asunto de la comida, como la pesca, por ejemplo, que es una de las fuentes primordiales de nuestra economía también. Y otra de las cosas que se recalca mucho en este tipo de guía es el volver a comer en familia, en compartir. Nosotros hemos dejado un poco de lado eso de ahí. Y pues aquí lo que vemos también es el asunto de la actividad física. Una de las cosas muy, muy importantes para manejarse es que tenemos como parte de nuestra rutina del día a día es la actividad física. Entonces, fíjese que aquí nosotros metemos una cantidad muy grande de información que si vamos haciéndole a resumen de cada una de ellas, pues podemos, por lo tanto, ir evaluando y valorando lo que en realidad va a servir más para un paciente como para otro, pero al ustedes visualizar, fíjense que, por ejemplo, las frutas, los vegetales están en el verde, que es el más grande y el más alto también, entonces nos da a entender que tenemos que consumir mucho de esto. Mucho de los carbohidratos que son de origen más refinado, así como los carbohidratos que son de origen natural. Y después van las proteínas de todos los tipos y por último las grasas. Entonces ahí ya pues tenemos muchísimas cosas de las cuales podríamos seguir conversando adicionalmente. Pero acuérdense, y otra vez volvemos a lo mismo, del asunto del aspecto cultural. Entonces, como les decía, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Primero, promover la dieta equilibrada y variada a lo largo del día, que incluya a todos los alimentos de los diferentes grupos. Comer por lo menos 5 porciones al día. Sí, 3 es muy poco en realidad, pero vamos ahí a tratar de ir haciéndolo 5 que estén alternadas entre frutas y verduras. Ya con eso nosotros tenemos bastante y sí darle por intención 3 frutas y 3 vegetales, que sería como que lo mínimo de lo mínimo. ¿Ya? El consumo lácteo perdón, el consumo diario de los lácteos, pues va a depender mucho de cada paciente. Otra vez volvemos a lo mismo. Recuerden el asunto de las intolerancias, entonces hay que tomar en cuenta eso de ahí. Otra vez volvemos a que se tiene que consumir una cantidad de grasas, pero unas grasas que sean muy buenas, tanto en el aspecto tanto en el aspecto nutricional como en el aspecto del procesamiento, ¿ya? Y también fomentar el consumo de carne magra, mucho menos de carnes grasas y disminuir el de carne roja y preferir los pescados y las aves, que es lo que generalmente se suele mencionar de manera directa. Ahora, como les decía, siempre hay que tomar agua, sí, depende mucho de cada una de las cosas, pero nos seguimos manteniendo con los 8 vasos diarios, sí. Aumentar los hidratos de carbono complejos, reducir el consumo de azúcares refinados, evitar esas ingestas que son como de picadita, me chupo un caramelo, me como una galletita, no, es preferible organizar las 5 comidas en el día y con eso vamos a estar tranquilos. Disminuir el consumo de bebidas gaseosas y alimentos procesados como los snacks, que generalmente son ricos en grasas y en sal. Entonces, preferible no. ¿Ya? La actividad física de lo que ya habíamos hablado y tratar de mantener este equilibrio entre el aporte y el gasto energético para poder mantener un peso saludable. Entonces, ¿cuáles son los principales mensajes que suelen darse dentro de las guías? Todos estos de aquí. Ya los hemos mencionado la gran mayoría, entonces no vamos a redundar en este tema, pero sí importante que ustedes luego lo revisen también y estas sean como sus puntos guías para poder recomendar a los pacientes sobre este tema. ¿Ya? Ahora sí, me permito compartir la siguiente pantalla, que es la que nos va a llevar un poquitín más de tiempo. En la que nos vamos a inmiscuir un poquito más en el asunto ya de nutrición hospitalaria. Ok, entonces en cuanto a esto, pues nosotros tenemos que entender que dentro de la alimentación nosotros vamos a tener 2 tipos de alimentación intrahospitalaria. La nutrición enteral, es decir, la que va a utilizar nuestro sistema gastrointestinal, la masticación y la digestión por completo, y la nutrición parenteral, que esa va a necesitar introducir los alimentos directamente en el torrente sanguíneo, ¿ya?
Aquí ya va todo separado, ¿no? Va en el parenteral, va grasas, proteínas y carbohidratos por separado. Ok. Dentro del soporte nutricional, pues es un proceso en el que en realidad nosotros vamos a entender que ya cuando nosotros dentro del área hospitalaria, tienen que haber un grupo de médicos o el personal de enfermería y también el personal de nutrición. Ya con este afán, después de haber llegado a diferentes consensos y de acuerdo al estado físico, clínico y físico de cada paciente, se decide una cosa u otra. ¿Ya? La administración de la nutrición parenteral va a ser un proceso en el cual, como les decía, va a recibir a través de la vía intravenosa los macro y los micronutrientes necesarios para que ese paciente se encuentre dentro de un esquema regular de alimentación. No les digo ideal porque a pesar de que eso tendría como que las características perfectas para darle al paciente lo que en realidad necesita, se hace un cálculo y a través de eso nunca vamos a llegar a un punto totalmente exacto porque va a depender mucho de la parte metabólica de la enfermedad de ese paciente o del proceso de recuperación. Por lo tanto, em, ya dentro de esto, lo que pretendemos es que por qué a este paciente le vamos a dar o no debemos darle nutrición parenteral. Y es precisamente como les decía, por las condiciones médicas en las que está. ¿Ya? ¿De qué se trata la nutrición enteral, que es la que les decía, o la alimentación enteral? Es en el cual va a ir por vía oral. ¿Ya? Aquí lo más importante es que se puede dar por dos formas, tanto por la vía oral de deglución como por sonda. Es decir, yo le doy un licuado de los alimentos al paciente y le introduzco por sonda. Mientras que por la vía oral, pues necesito en realidad masticación y deglución. Para esto nosotros tenemos igual dos condiciones a las que vamos a estar en, de acuerdo a cada una de esas condiciones, vamos a decidir si es que puede ser por vía oral o si es que se lo realiza por sonda. ¿Ya? Y también va a depender de la calidad y la condición en la que esté el paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando se requiere una nutrición hospitalaria, sea la que sea? Ya, brindar al paciente hospitalario lo que requiera para que esas necesidades estén acorde a sus consumos energéticos en ese momento y a la condición patológica o de enfermedad que va a estar ese paciente en ese momento. ¿Ya? Vamos a iniciar un soporte nutricional en todo paciente que no pueda ser alimentado adecuadamente por vía oral de entre los 3 a los 5 primeros días de evolución de la enfermedad. Ahora, es muy importante tomar en cuenta aquí que va a depender mucho de cada patología, es decir, cada condición, cada paciente va a tener una evolución y de acuerdo a esa evolución nosotros vamos a tomar esas decisiones, ¿sí? Nosotros generalmente como médicos se recomienda que el inicio sea rápido, es decir, que el paciente no pase mucho tiempo en NPO, que es nada por vía oral. La idea es que no haya quema de demasiada masa muscular. Y además de que esté enfermo, pues sí que requiere mucho consumo energético, pues mientras esté enfermo la idea es tratar de recuperarle, de darle esa necesidad energética lo más pronto posible. Y también porque el mecanismo de digestión no se anula. Por lo tanto, la respuesta a esa recuperación va a ser mucho mejor si se inicia de manera precoz, ¿ya? Y se recomienda la vía gástrica, ¿sí? Como lugar inicial en reemplazo de la sonda, es decir, siempre vamos a tratar de darle al paciente de comer a como de lugar por vía oral y después, pues, si es que no fuera el caso, pues entonces se coloca la sonda con el afán de la alimentación, ¿ya? Hablando ya de nutrición enteral directamente, es decir, la que vamos a utilizar nuestro sistema digestivo para la alimentación. La alimentación a través de sonda nasogástrica, sí, va a estar dada sobre todo les voy a hablar de dos casos. En los niños, por ejemplo, en los recién nacidos, se suele utilizar leche materna o leche de fórmula a través de sonda durante las primeras horas para evitar que haya complicaciones de aspiración, ¿ya? En el adulto mayor suele ocurrir algo similar porque la musculatura va a ser muy débil en este grupo de edad. ¿Ya? Sin embargo, este es un procedimiento que lo realiza generalmente enfermería,
¿ya? Sin embargo, hay muchas veces que la introducción de las sondas, generalmente cuando son pacientes, por ejemplo, que salen de quirófano, ya suele estar la sonda introducida porque fue necesaria dentro del procedimiento quirúrgico o por facilidad, es decir, el paciente está dormido en el procedimiento quirúrgico, entonces es mucho más fácil la colocación de la sonda, ¿ya? Se puede hacer también en piso, pero todo, como les digo, va a seguir dependiendo de las condiciones y la colaboración y cooperación del paciente también. ¿Para qué está indicado o en qué pacientes está indicado? Pues aquí es una de las cosas que se deben tomar muy en cuenta. Primero, que la masticación y la deglución estén anuladas. Entonces, si la masticación y la deglución están anuladas, pues pueden haber un sinnúmero de patologías. Les vamos a leer una de las que son como las más frecuentes. Un evento cerebrovascular, coma, esclerosis múltiple, trauma, pacientes con quimioterapia y radioterapia, sobre todo en el área del cuello, del tórax, de la cara también. Pacientes hipermetabólicos, ¿a qué se refiere esto? Que son pacientes que están con un trastorno metabólico severo, entonces es preferible alimentar por sonda, ¿ya? Dar también como transición de nutrición parenteral a oral. Este es un proceso en el que cuando se va a retirar ya la alimentación parenteral, pues como el paciente no ha deglutido ni ha masticado, pues entonces la recomendación es empezar por sonda e ir probando deglución y también la masticación. Pacientes con ventilación mecánica, pues obviamente sus pacientes están anulados en cualquier tipo de cáncer del sistema gastrointestinal, sobre todo desde la boca, la lengua, la laringe y pues gástrico y esofágico, obviamente. Cirugía maxilofacial, porque al haber trauma, pues obviamente no va a poder, no hay masticación. Enfermedad inflamatoria del esófago, sí, o del intestino, enfermedades del tracto biliar, síndrome de intestino corto, sí, preparación prequirúrgica, como les mencioné hace un ratito, quemaduras, anorexia de diferentes tipos, la caquexia cardíaca, que es bastante menos infrecuente, pero también puede ocurrir, disminución de la evacuación gástrica, es decir, necesito mandar mucho más rápido para que haya vaciamiento y obviamente que en cirugía gastrointestinal. ¿Cuáles son, cuál es la técnica y la utilidad de la sonda nasogástrica? Sí, una de las cosas importantes para tomar en cuenta es que se lo debe realizar como un procedimiento semi-estéril. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no vamos a tener heridas abiertas, pero sí se necesita todos los procedimientos de asepsia regulares. Entonces, ¿cuáles son esos? Ustedes ya deben manejarlo también, el lavado de manos de manera constante, colocarse guantes. Generalmente se coloca guantes estériles, ¿sí? Hay gente que lo realiza con guantes de manejo, pero generalmente se lo debe realizar con guantes estériles. Hay que preparar la dieta, eso sí, porque lo imprescindible es que ya todo esté listo, que no se quede el paciente mucho tiempo con la sonda si es que no va a ser una sonda que esté fija. Y pues aquí obviamente ya va a depender de la cantidad y la calidad del alimento que vayamos a dar. Hay que pinzar la sonda, ¿sí? Retirar el taponcito que está ahí en la sonda. No sé si ustedes ya han tenido un poco de contacto con este material. Y hay que conectar la jeringuilla. Esa es no tengo aquí a la mano tampoco, pero bueno, como una jeringuilla regular en la que se embona la aguja. Es muy similar, ¿no? Le gira. Y pues ahí ya va a ir dependiendo de la cantidad del alimento y la velocidad, sobre todo, a la que se introduzca, con el afán de no tener ni reflujos, ni tampoco introducirlo de una manera muy rápida para permitir el proceso propio dentro del estómago. Aquí una de las cosas importantes, como les decía, si hay náuseas o vómitos, hay que disminuir de manera inmediata y ahí pues, tienen que reportarnos, eso no queda de otra. Hay que pinzar la sonda nuevamente, retirar la jeringuilla, aspirar que no haya retención y se puede dejar la sonda, como les decía, o también se puede retirar la sonda dependiendo si es que es una sola alimentación de ese paciente saber tolerancia.
Entonces, pues aquí lo que ustedes van a necesitar es la sonda, la bomba de difusión si es que se va a utilizar bomba, pero como vieron hace un momentito, solamente se puede utilizar a través de jeringuillas o de bolsas de nutrición, que también suele haber. El campo estéril, el azafate estéril, cubrebocas y guantes, y en este caso, pues los biberones con la fórmula enteral o la jeringuilla que se puede utilizar también. Esta es una bomba de infusión y que ustedes pueden dejarla ya para que vaya pasando de acuerdo a la cantidad y a la calidad del alimento, pues tiene sus propios tiempos. Y lo más importante aquí es tener el material completo para no tener que estar corriendo por ahí o que nos haga falta o evitar cualquier tipo de inconveniente también con el paciente. Pues que vamos a utilizar algo parecido a lo que ya les mencionamos también, la jeringuilla, el vaso con agua, un vasito graduado con el afán de que no sobrepase la cantidad de lo necesario o lo que esté prescrito. La pinza, un bajalenguas para poder verificar la situación o dónde está ubicada la sonda, una servilleta desechable o un campo ligero o gasas y con eso es suficiente. Eso también que ya lo vimos, es decir, necesitamos los guantes de manejo, la alimentación que ya esté lista, esparadrapo para fijar la sonda y la sonda y la toalla, obviamente la toallita con el afán de que si hay eventos, pues tengamos algo a la mano. ¿Cuáles suelen ser las complicaciones que se presentan? Pues la mayoría de complicaciones son eh, por la calidad del alimento o por el procedimiento, ¿ya? Como decíamos en el procedimiento, pues una salida accidental de la sonda, obstrucción o heridas que se puedan producir, que son bastante menos frecuentes, pero que también podría pasar. O gastrointestinales como diarrea o constipación. Ahora, aquí también importante, si es que hay náusea o vómito, pues el riesgo puede ser la broncoaspiración, que es lo que tenemos aquí abajo descrito. ¿Sí? ¿Cuál es una de las cosas que en realidad más nos preocupa? Porque con broncoaspiración el paciente puede tener dificultades en la ventilación, en la respiración y potencialmente puede requerir terapia intensiva o también la muerte. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y hasta que no se maneje bien este tipo de situaciones, es preferible siempre hacerlo con supervisión. Es decir, es mejor eh, insistir y recomendarle al personal que esté con uno que no lo manejan bien y que por lo tanto pues necesitan a alguien quien les dé una manito. Eh, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a hacer esto es la posición del paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, los ponen como posición supina, que ese será el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque al no haber el control de la deglución y al estar la sonda ahí, pues queda abierta el esfínter que nos permite que quede esa tapa cerradita mientras nosotros tragamos. Por lo tanto, pues se queda eso abierto y eso hace que no funcione de manera adecuada y puede haber este riesgo. La posición de la sonda también va a depender mucho. Generalmente después de haber colocado sonda se solicita una radiografía para poder visualizar el punto en el que está localizado y ubicar la punta de la sonda que tiene que estar dentro del estómago si es que la indicación es nasogástrica o entérica es decir, en el intestino o en el duodeno si es que es entérica, ¿ya? Y antes de iniciar siempre la infusión. Y en cuanto al residuo gástrico, pues tiene que haber el vaciamiento. Si ustedes empiezan a ver que ustedes introducen el líquido y luego en el momento en el que hacen la aspiración para la comprobación a través de la jeringuilla, hay mucho contenido, es preferible suspender la nutrición enteral y si es que fuera el caso, colocar parenteral o esperar unas horas hasta la siguiente toma. En cuanto a las complicaciones, pues hay que tratar de mantener sobre todo la posición, que es lo que les estaba comentando hace un momentito, con el afán de que toda esa preparación pueda eliminarse o pueda eh, evacuarse del estómago, ¿ya? El uso de medicamentos
¿sí? Generalmente es una de las cosas más complicadas cuando nosotros estamos en el ámbito hospitalario porque los antibióticos suelen ser parte del tratamiento hospitalario. Entonces, sí suele ocurrir de que cuando damos antibióticos de amplio espectro podemos tener diarreas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso de ahí. Y también, pues, los alimentos con fibra. Por lo tanto, si es que si es que la nutrición enteral está muy cargada de fibra, puede haber diarreas. Aquí una de las cosas importantes es que em, hay que ir haciendo pausas en la infusión para poder visualizar cómo se evacúan en las siguientes, para que no haya muchos problemas y no perdamos más de lo que se ha ganado con la nutrición. También el asunto es tratar de que la preparación sí, de la fórmula del alimento sea lo más aséptico posible. Generalmente todas las nutriciones parenterales y enterales se deben realizar en un cuarto por separado y no en conjunción con otras áreas. Y se tiene que hacer con tanto vestimenta como guantes estériles. Entonces eso es muy importante con el afán de que nosotros no seamos los que transmitimos contaminación o hacemos una contaminación cruzada de las fórmulas al paciente, ¿ya? Y evitar la supresión gástrica con el afán de que siempre vamos a nosotros, pues eso va a depender mucho también de la prescripción del médico que se deja generalmente omeprazol o cualquiera de los, perdón, o cualquiera de los protectores gástricos con el afán de que el pH gástrico pueda estar de manera adecuada y evitar un sobrecrecimiento bacteriano. Pues, como les decía, siempre tiene que estar monitoreado. No se puede dejar a goteo la nutrición y irnos. No, el paciente necesita estar vigilado durante el procedimiento. No puede estar solo. Y obviamente aquí una de las cosas importantes también para tomar en cuenta es que cuando tenemos, sobre todo en pacientes con mucha quema, y anorexias por completo, pues el síndrome de realimentación suele ser muy complejo. Tenemos que ir monitoreando incluso durante la alimentación estos micronutrientes que son los que generalmente nos dan un poco más de conflicto, el fósforo, el magnesio y sobre todo el potasio. El principal riesgo es que el potasio se eleve de una manera muy drástica y el paciente puede tener un infarto cardíaco severo y eso generalmente no le saca a nadie. Y sobre todo, ir haciendo glucotest, o sea, es decir, glicemias, para poder evidenciar que la glucosa no se dispare. ¿Ya? Pues como les decía, el monitoreo siempre es importante porque aquí nosotros necesitamos la coordinación entre el médico, el personal de nutrición que vaya a estar a cargo y también el personal de enfermería, que en este caso va a requerir estar familiarizado con estos procedimientos. No todo el personal de enfermería lo hace de manera adecuada ni ha recibido una capacitación de este tipo, así que hay que tener mucha precaución. Y pues, como les decía, la frecuencia y la intensidad de la vigilancia van a depender mucho del paciente, pero como les digo, no, este paciente generalmente durante el procedimiento no debería estar nunca solo, siempre debería estar alguien en la habitación acompañándole. Para pasar a nutrición parenteral, pues aquí sí va a depender mucho de la calidad de la nutrición que vayamos a dar como tal y también del estado clínico del paciente. Generalmente se suele utilizar más o menos el mismo equipo, ¿sí? Con la única salvedad en realidad que la nutrición parenteral sí tiene que estar dada de una manera estéril la gran mayoría de veces. ¿Por qué me refiero a la gran mayoría de veces? Porque, por ejemplo, hay pacientes que salen a sus domicilios, que ya no hay nada que hacer y nosotros generalmente damos capacitación al personal que va a estar cuidándole a ese paciente, pero puede ser que no sea personal médico de manera directa, sino que sí puede ser una hija, un nieto, ¿sí? Que pueda hacerlo. Y la otra cosa importante es que el set tiene que ser fotosensible. Aquí sí estamos manipulando el, em, los macro y los micronutrientes muy procesados, por lo tanto son muy sensibles a la luz del sol. Entonces, si es que no se utiliza el set fotosensible,
no nos sirve de nada la nutrición. Para la preparación, pues nosotros, ustedes van a tener diferentes tipos de nutrición parenteral o diferentes tipos de preparaciones. Por lo tanto, cada bolsa va a tener como que sus características propias. Y aquí una de las cosas es que se tiene que manejar muchísimo el catéter, es decir, por donde se introduce, que generalmente uno necesita tomar una vía central, o puede ser entre periférica llegando a central, ¿sí? Pero generalmente se debe colocar vía central. Entonces se tiene que mantener el catéter y también en el momento de la introducción totalmente estéril. A ver, aquí una de las cosas importantes para tomar en cuenta también es que si ponemos la nutrición parenteral por vía periférica, ¿ya? Una de las salvedades para tomar en cuenta es que va a estar dado siempre con todos estos extremos que yo les decía, ¿sí? Es decir, que sea estéril, verificar sobre todo que las condiciones en las que está recibiendo el paciente de nutrición parenteral sean las adecuadas, que se vaya a introducir la alimentación por la vía periférica indicada, porque la vía de nutrición parenteral va a ser única y exclusivamente para nutrición parenteral. Por ahí no se pueden colocar medicamentos ni tampoco ningún tipo de hidratación. Es única y exclusivamente para nutrición parenteral. Entonces, aquí sí, importante eh, ir viendo todos los parámetros que tengan, porque cada hospital suele tener su propio protocolo. Entonces, importante tomar en cuenta eso, porque aquí depende mucho de los comités de infecciones. Ellos tienen su protocolo, como les digo, y ustedes van a tener que regirse el protocolo. Entonces, una de las cosas importantes es, antes de cualquier cosa, pues, verificar el protocolo de, de infusión de vía de nutrición parenteral. Siempre tiene que haber fines de responsabilidad. Una de las cosas que más nos ha tomado que la gente se habitúa a hacer es que deje sus iniciales dentro del procedimiento o de la administración del medicamento que hicieron. En el personal de enfermería es bastante más fácil, ustedes lo tienen como un poco más en el día a día, generalmente, incluso hoy ya el personal de enfermería tiene su sello, al igual que el personal médico, entonces eso nos da a entender de que quién es el responsable de la administración. ¿Ya? Y también tienes que documentar o se tiene que dejar validado cualquier novedad que haya durante el proceso. Ahora, para la colocación de la vía parenteral por vía central, también yo creo que esto es bastante similar porque necesitamos en realidad que todo quede el registro. La vía central tiene que ser curada, eso sí, hay mucha más prolijidad en el asunto de, del cuidado de la vía central. Y además porque se necesita tomar en cuenta que al estar dentro o muy cerquita de la cavidad cardíaca, cuando se introduce la nutrición parenteral, la vigilancia tiene que ser mucho más prolija. Aquí, por ejemplo, se toma en cuenta muchas otras cosas como la curva febril, que es súper importante en este tipo de pacientes, el control de las glicemias, que es lo que ya lo habíamos visto. Generalmente los exámenes de laboratorios van a estar pedidos de manera constante por el médico que esté de cabecera. Y también hay que tomar en cuenta que se tienen que ir registrando todos los datos durante la alimentación, ¿ya? Pues aquí una de las cosas importantes, volvemos a lo mismo, cuando se ha colocado un catéter central se necesita hacer una rayos X de comprobación de ver dónde está la punta con el afán de que no haya ningún inconveniente. ¿Sí? La otra cosa súper importante es verificar que la preparación sea para ese paciente y generalmente lo que nosotros recomendamos es que la misma persona que prepara sea la misma que administra, que eso también, vuelvo y lo repito, va a depender mucho del protocolo que tengan en el hospital en el que ustedes estén. Cuando se hace este tipo de infusiones de 24 horas continuas, el paciente está en terapia intensiva y obviamente aquí el control
por el personal de enfermería es mucho más prolijo. Entonces, generalmente no hay muchas complicaciones en ese aspecto. Pero sí es importante que se verifique mientras esté recibiendo la medicación cualquier cambio que pueda darse en su patrón regular. Las órdenes de enfermería, pues como ya les decía, van a depender del protocolo establecido, entonces uno tiene que regirse a eso nada más. Volvemos a decirles, la vía venosa es de uso exclusivo para nutrición parenteral, nos puede ni siquiera 10 ml de líquido, generalmente esa es muy rígida, ¿ya? Eh, em, Aquí una de las cosas, pero bueno, esto ya es un poquito más de especialidad, que se tiene que disminuir, más bien dicho, que en el momento, si es que hubiera el caso de que se tiene que retirar por algún evento la infusión, pues se debe colocar glucosa al 10% en el mismo flujo en el que estaba el mismo goteo. Las bolsas deben cambiarse todos los días a la misma hora, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí es importante que todo quede registrado y que no se puede administrar nada por esa vía. Además de todos los controles adicionales y que las infusiones generalmente tienen que estar a una temperatura constante. Entonces, generalmente en las UCIs hay una refrigeradora solamente para nutrición parenteral. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición parenteral? Pues aquí vamos a ver unas que son entre las más frecuentes, un neumotórax, y todas estas van a deberse a esta causa, ¿sí? A una inserción incorrecta del catéter. Un neumotórax, un hematoma que puede estar dado en cualquiera del trayecto, que se haya hecho una punción arterial adicional, una fístula arteriovenosa, porque en el rato en el que se lastiman, pues obviamente va a haber el riesgo. Una embolia gaseosa, porque en el momento en el que podemos introducir el catéter puede haber aire dentro entonces es importante tomar en cuenta de eso. Y generalmente esta es una de las más frecuentes. La perforación cardíaca y la punción de los plexos nerviosos, que eso generalmente pues es más bien un poquito más periférico. Sin embargo, pues aquí la idea sería que siempre se realice la técnica correcta por el personal adecuado y antes de iniciar cualquier tipo de alimentación se tiene que corroborar con rayos X. Por uso prolongado de catéter tenemos la trombosis venosa, el síndrome de cabo superior, que es un poquitín complicado porque se inflama muchísimo la vena cava y puede haber el riesgo de trombosis o embolias. Una embolia pulmonar, una dislocación del catéter, es decir, se desprende y puede el catéter empezar a circular. Extravasación de líquido por la nutrición parenteral, si entonces es por un mal cálculo o porque se administró a una velocidad inadecuada. La flebitis, que es la inflamación propia de la vena o en la que está ubicada, y pues la oclusión del catéter, que también puede pasar por el asunto de que no se hepariniza de una manera adecuada después de la administración o el catéter mal cuidado, ¿sí? Desde la parte de sepsis por el catéter, es decir, ya en el momento en el que ingresa algo contaminado, por eso es que esa es la importancia en realidad de la esterilidad en este caso, es por falta de cuidado sobre todo. La preparación no fue estéril y el manejo de la vía tampoco fue el adecuado. Dentro de las metabólicas, por la calidad o la cantidad del alimento, que esto sí va a depender mucho de los cálculos que se hagan, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones vitamínicas, sí, alteraciones por oligoelementos, que también puede pasar sobre todo las que habíamos mencionado hace un momentito, ya por zinc, por hierro, hiperglicemias, es decir, demasiado aporte, o porque se está en un proceso de sepsis o administración de corticoide. Hipoglicemias, aquí más bien porque hay una interrupción brusca. Una azotemia por un aporte excesivo de la parte proteica, ¿ya? O también por deshidratación. Acuérdense que todas las proteínas se metabolizan con agua a través del riñón. La acidosis metabólica, que aquí sí vamos a tener un conflicto un poquito más grande porque ya no solamente va a ser por absorción, sino también por
por un mal metabolismo como tal y por lo tanto puede haber pérdidas. La insuficiencia cardíaca por aporte excesivo, es decir, si hizo un mal cálculo también o la velocidad fue muy grande y pues por ende edema pulmonar. Listo, chicos, chicas. Cuéntenme si tienen alguna duda hasta aquí. Hemos terminado nuestro temario. ¿Qué nos queda un poquito en el aire? Pienso yo la parte práctica, pero supongo que ustedes sí tienen la posibilidad o mientras hicieron la carrera, pues hay la posibilidad de que vayan también generando un poco más de manos y de visualización de cómo funciona. Desde la parte teórica, no he recibido ninguna novedad, así que supongo que les está yendo súper bien. Y más bien quedo abierta a preguntas que tengan sobre este tema o temas anteriores para poder resolverlas en estos minutitos. ¿Me permiten un segundito? Voy a tomar un bocadito de agua hasta que me hagan las preguntas. Listo, chicas. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Buenas noches, doctora. Disculpe una pregunta. En cuestión de lo de la tarea de investigación, sería lo que nos decía las 1200 palabras, ¿era no por cada una o en el total? No, en total, porque generalmente ahí hay algunas dietas que son un poquito más amplias, otras que son un poquito más pequeñas. Entonces, como ustedes van a decidir el temario, con que escriban las 1200, entre 1200 y 1500 en total, está bien. Claro, porque ya a nivel de las dietas y de ley nos toca ver en el internet mismo cuáles son al elegirlas, o sea, los menús y todo eso sí de ley nos toca ya cogerlos, ¿no? Exactamente, sí. O sea, la idea ahí es que ustedes vayan viendo, sobre todo busquen algo que esté muy de moda, que hayan oído. Por ejemplo, hoy las que más de moda están son la dieta la paleo, la dieta cetogénica, em, la... Ajá. mm, 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 El se me fue la ayuno otra. El ayuno intermitente. intermitente. Pueden también coger, por Ujú. ejemplo, la dieta mediterránea, que es muy buena y que tiene muchos estudios de validación, sobre todo en obesidad en niños y adolescentes. Entonces hay muchísimos temas que podrían llamarles la atención y que sí les recomendaría que vayan buscando información de una, de otra y vean cuál les puede servir mucho más. O sea, ustedes pueden aplicarla de una manera más fácil. Ahora, hay muchísimas otras. Por ejemplo, hay las dietas que son 5-7, que es chévere también, que es bueno que la revisen. Hay la dieta paleo, que es muy chévere también, se puede hacer con pacientes que tienen refractividad para los carbohidratos. Entonces, esa, por ejemplo, funciona muy bien también. Em, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Hay otras que, por ejemplo, son como súper de las de moda, las súper estrictas, son las de solo frutas, por ejemplo, o hay unas que son muy parecidas. No me quiero ir en contra de las marcas por si acaso, pero les comento, por ejemplo, hay una que es la dieta Cambridge, que es un esquema similar al que maneja Herbalife, por ejemplo, que tienen los batidos, los licuados, las sopas, es que por qué funcionan, por qué no funcionan, que ese sí es un estudio un poquito más largo de investigación. Pero también si es que a alguien le gusta el tema, pues se podría hacer sobre eso. Entonces, ustedes tienen una infinidad de dietas ahí, como les digo, pueden escoger
de varias, y de acuerdo a eso realizan la investigación y hacen el ensayo. Doc, también estamos todavía confundidos en lo que es lo de las necesidades energéticas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les hace falta? Todo. Revisen mucho el documento, les va a servir. Déjenme ver si es que voy a mandarle otro que yo tengo de necesidades energéticas al departamento académico para que les suba como documento adicional de información. Pero en realidad lo que yo verifiqué dentro de la plataforma está bastante. Yo entiendo que para un buen número de personas sí es un poco complicado entender el cálculo, pero en el rato en el que ya logran discernir ese puntito de diferencia, les aseguro que lo van a poder hacer un poquito más fácil. Así que no se angustien mucho, sino que sí necesitan, como vuelvo y les repito, sentarse. O sea, sí, desconéctense de todo, apaguen el celular, que no les moleste nadie por lo menos una hora hasta que logren entender bien cómo es el cálculo y de acuerdo a eso, después se les va a hacer facilito. No es tan complicado como parece. Hay que entender de dónde salen esos números nomás y de ahí ya es fácil. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Y en relación, Doc, con lo que usted ya dio el banco de preguntas, El banco de preguntas ya está hecho. Sí, sí. Ustedes ahí tienen que revisar igual la gran mayoría de información. Sin embargo, una buena parte de lo que está ahí, yo diría que casi el 100%, se lo ha tratado en clase. Es decir, sí les he comentado algunas de las cosas que están ahí mencionadas. Entonces, lo van a poder dar sin ningún no están problema. muy capciosas, No, porque ahí yo, nos confunden mucho con esas selecciones múltiples y nos ponen ahí la piedrita, Doc. más bien, si yo les hubiera puesto mis preguntas, las otras estarían más complicadas. Estas están bastante más sencillas. No va a Para, ser así. para el área, para cuando yo les doy nutrición, solamente nutrición, pues ahí sí les pongo un poquitín más fuerte. Porque como ustedes ven, parece ser que, digo, uno al principio nomás dice, uy, no importa, es súper fácil, es cuestión de ahí acomodarse con los carbohidratos y ya. Y hacer una dieta es súper sencillo. Pero aquí es cuando yo les digo a ustedes creen que después de haberse sentado a hacer todos esos cálculos, y eso que ustedes no han hecho menús, cuando uno se sienta a hacer menú en base a ese cálculo en el que tiene que ir sacando gramaje de alimento por alimento, yo no sé cómo hay gente que cobra $10 por eso. Entonces yo ahí sí les digo, chusa, o a todos les imprimen lo mismo o sacan los menús de internet, porque personalizado por $10 no ha de ser. O sea, uno le lleva eso 1 hora y media de trabajo, 2 horas y media por cada paciente. Entonces, no es tan sencillo como aparece. Y ahí ustedes ya les va constando que solamente en este proceso del cálculo de las necesidades energéticas, a uno le lleva tiempo. Imagínense en el rato que yo tengo que programar un menú para una semana, ir haciendo pesaje de alimento por alimento que me cuadre con ese contaje calórico. Es Así que sí, que, nosotros mismos, como es el programa de validación, entonces nosotros igual nos dan una materia. Ahora nos han extendido un poquito, 2 semanas, porque a veces en una semana ya nos hacen acabar una materia. ay, claro. Sí. Pero Que de bueno, hecho estábamos un poquito hasta retrasados porque desde al mes nos volvieron a dar una materia. Entonces mm, pensábamos que iba a ser más rápido inclusive, porque para fin de año nos pusieron en 1 semana y media una materia. claro, sí. Ujú. No, y bueno, pues ahora, como les digo, en el asunto de nutrición hemos visto lo básico para que ustedes tengan nociones. En el asunto del cálculo de las necesidades energéticas, sí les debo un poquito más de tiempo, pero como les digo, es cuestión de que le dediquen un poquitín más de concentración. O sea, ahí, porque obviamente es un tema que es súper,
súper fuerte. No les voy a decir que no. O sea, sí se necesita muchas ganas de entender, porque sí es complicado saber de dónde sale ese gasto Sí, porque energético. son 3, no es un hito, son 3. Sí, eso justo, bueno, vayan haciéndole y voy a conversar con el departamento académico para que hagan 2 ejercicios de 3, ¿ya? Para que no se les haga tan Y complicado, además porfis, porque ¿ya? estábamos a contratiempo, como ustedes mismos dicen. Entonces, Ujú, sí, más que hagan, todo, ya se nos hace, antes por suerte la de hoy día teníamos que presentar una, pero sí nos han dado 2 días más, por lo que no se había subido pronto. Entonces ya la otra igual ya mismo toca. Ujú. sí, no, pero traten, hagan 2 ejercicios por lo menos y ahí ya pues el que se les haga más fácil en realidad. Hagan 2 de 3. Listo. Ya, Susi, un gusto también. Muchas gracias. No, ahí estamos a las órdenes. Como les digo, Muy pues de claras aquí, sus clases. ay, qué bueno que les haya gustado. La verdad es que la idea es que ustedes traten de en este poquito tiempo que tienen, pues como tú decías, tratar de validar lo que más se pueda, que adquieran nuevos conocimientos, porque ahora la nutrición es parte de, como ustedes ven, en algunos casos, más del 70% del tratamiento va a depender de lo que come el paciente, más que las medicinas, más que la cirugía, sobre todo en el proceso de la recuperación. Y cuando son enfermedades graves o crónicas, pues ahí sí todo va a depender de la alimentación. Por más que ustedes manden la mejor pastilla del mundo, o que uno le indique al paciente lo que tiene que hacer, algunas otras indicaciones que no sean nutrición, pues sí es bastante más complejo. Así que sí les invito a que se involucren un poquitín más en el asunto este de la nutrición, que insistan mucho más. Yo con mucho gusto, o sea, como les digo, estoy a las órdenes, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues ahí estamos al pendiente y les deseo muchos éxitos profesionales. Ojalá nos podamos ver en alguna otra capacitación, o si es que ya luego hacemos la de nutrición como tal, pues ahí les quiero ver inscritas también para que puedan aprovechar un poquito más y nuestros pacientes sean los beneficiados. Entonces, mando un abrazo gigante. Ya nos asustó con esta primera introducción. No, no se asusten para nada, de aquí esto es pura diversión. Así que, bueno, pues les mando un abrazo gigante, un gusto haber compartido con ustedes estas clases también y quedo a las órdenes, así que ahí por los chats ¿cómo es? Dentro de la plataforma, pues ahí estamos al pendientes también de cualquier inquietud que tenga. Gracias, Yadi, gracias, Nelly. Muchas gracias, Susi, también. Entonces, damos por terminada la clase de hoy. Gracias, doctora. Les Un mando un gusto. abrazo gigante, pues y ahí estamos a las órdenes y comunicándonos en algún otro ratito. Cuídense mucho. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Un gusto.